buenos días, muy buenas tardes, depende desde el punto del globo que nos estés escuchando. Pese a lo que sea, bienvenidos a Radio Bonanova. Lo que estás escuchando es Hasta que todos oigan. ¿Y quién les habla? Juan Diego Vallejos. Presentamos a la mejor técnico del mundo, Ana Valverde, que nos acompaña, y sin ella no sería posible este programa, que está ahí a los controles. Le damos la bienvenida a todos nuestros radio oyentes. Os recordamos que nos puedes llamar y escribir un mensajito de WhatsApp al 638-908-650. Nos encantaría recibir mensajes de vuestra parte, que ya sean preguntas, peticiones, consultas, críticas, siempre y cuando sean buenas, ¿verdad? Muy bien, repito el WhatsApp, es el 638-908-650. Y si nos estás escuchando por las ondas, que sepas que también nos puedes ver y escuchar a través de Facebook en Radio Bonanova. Facebook, buscando Radio Bonanova, ¿verdad? Hay tantos carteles aquí, no sé si nos estáis viendo. Y por otro lado, pues nada, nos gustaría que también os comunicarais con nosotros, si queréis, a través de el correo electrónico, que es info@radiobonanova.com. Bueno, hoy tenemos un programa, es el primero en directo desde hace tiempo, gracias a nuestro amigo el COVID, que nos ha mantenido un poquito alejado de las multitudes. Pero bueno, yo creo que empezamos o recomenzamos con un tema súper interesante, que lo hemos titulado Misioneros por el Mundo. Misioneros, hay españoles por el mundo, madrileños por el mundo, callejeros por el mundo, pues misioneros por el mundo. En este caso no, me he equivocado, es misioneros por España, por la península. Y bien, hoy vamos a tener a uno de los misioneros que hemos escogido al azar, que se llama Mario Iglesias. Él está trabajando en Uribe Costa, por el País Vasco, pero luego vamos a conocer un poquito más de él. Realmente es importante la labor misionera dentro de España. Alguien podría pensar, bueno, pero ¿qué tal importante es un misionero en España? Si España, pues todo el mundo conoce el cristianismo. Pues yo no diría tanto. De hecho, se ha hecho una encuesta recientemente donde se le preguntaba a jóvenes de menos de 20 años quién era Jesucristo, y las respuestas en un porcentaje altísimo eran erróneas. Caramba, nadie diría eso cualquiera que haya hecho la EGB. Pero claro, la LOPS es lo que tiene. Obviamente, si ya le preguntaban por las festividades, qué significaba la Navidad, qué significaba todo esto, pues no tenían ni idea, ¿no? Es más, sabían más de Papá Noel, de Halloween, que no de algunas tradiciones cristianas. Y nos guste o no, este país es un país con tradiciones cristianas. Y es verdad que hay variopintas formas de entender el cristianismo. Claro, la más mayoritaria, como ya sabemos, es el catolicismo, pero tenemos también el protestantismo, que es con la que nosotros nos sentimos más identificados, como ya saben nuestros oyentes. Pero si preguntamos por la calle, ¿qué sabe usted del protestantismo? O aún más, si le preguntáramos a un vecino, a alguien cercano a tu iglesia evangélica o protestante, si conocen algo de los protestantes, nos llevaríamos una sorpresa. De hecho, hicimos esa entrevista, que próximamente la pondremos, y preguntamos a los vecinos alrededor de unos 200 metros alrededor de una iglesia evangélica de aquí de la ciudad de Barcelona, y la sorpresa fue que más del 70% no sabían que había una iglesia evangélica o una iglesia protestante en su barriada. Y eso que lo pone en la fachada. También hay que decir que hay muchas iglesias protestantes, evangélicas, hoy en día de última apertura, que abren una persiana y no pone nada, ¿no? Eso, las de camuflaje ya no queremos decir nada, ¿no? Pero las de toda la vida que sí que lo pone, que pone iglesia evangélica, iglesia bautista, etcétera, es como un vecino no puede saber que ahí existe. ¿Somos cristianos de camuflaje? Puede ser. Estamos, obviamente, en una sociedad que es posmoderna, y ahora se está poniendo muy de moda la posverdad, que es decir que cada uno cree lo que le da la gana y lo que tú creías no vale. Que también hablaremos otro día de eso, que también hay mucho hilo que cortar ahí. ¿Qué quiere decir esto?
que están desapareciendo las tradiciones cristianas, o por lo menos se está borrando de la historia nuestra trayectoria cristiana en el mundo, bueno, en el entorno español. Y por eso es que sí que existen misioneros en España, porque aún hay mucha gente que no ha oído hablar del mensaje principal que ha de traer un misionero, o que trae el Evangelio en este caso, que es el amor de Jesucristo hacia la humanidad, el amor de Jesucristo hacia cada uno de nosotros. Y nos hace falta gente, nos hacen falta recursos. Y como dice la Biblia, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pues nada, pues aquí están estos misioneros que vamos a ir conociéndolos a lo largo de las próximas semanas y que nos expliquen qué están haciendo, a qué se dedican, por qué España, porque uno cuando piensa en el campo misionero piensa automáticamente en África, en Siberia incluso, pero nunca en el País Vasco, o nunca en Madrid, o nunca en Salamanca, ¿no? Se hace difícil pensar que necesitamos misioneros. Pero si le preguntáramos a los que son cristianos practicantes, entenderíamos que hoy por hoy es más necesario que nunca un misionero. De hecho, hoy estaba leyendo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 11, que habla sobre la libertad de expresión y de información, que dice en 2 puntos. Punto número 1 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir y comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Y el punto 2 dice: se respeta la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. Pues bien, esto es un medio de comunicación claramente protestante, y ejercemos esa libertad de expresión. Obviamente no se expresan también los que quieren quemar la bandera o los que quieren quemar la foto del rey y no van a la cárcel y no pasa nada. Pues cómo no vamos a expresarnos nosotros, que estamos expresando, nunca mejor dicho, un mensaje de amor, un mensaje de felicidad y un mensaje de salvación y una vida abundante en Cristo Jesús. Pues muy bien, antes de continuar y de ir a la entrevista con Mario, vamos a escuchar una canción del grupo Salmo 150 que se titula Como paja en el viento.
Muy bien, creo que ya tenemos al otro lado de la línea a el pastor Mario Iglesias. Bienvenido. Hola, muy buenas, Juan Diego. Muy buenas. ¿Qué tal se nos oye por allí? Muy bien, ¿y vosotros también? Flojito, así que mejor que te arrimes al aparato, como dicen en las películas. Arrímese al aparato. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros. Esperamos que no te hayamos interrumpido en tus muchos quehaceres. No, es un gusto. Muy bien. Tú eres Mario, eres misionero aquí en España, ¿verdad? Sí, señor. Por tu acento, ¿de dónde eres? Yo soy de Costa Rica. Tú eres de Costa Rica. Explícame un poquito quién eres, estás casado, tienes hijos, ¿de dónde sois? Sí, gracias, Juan Diego, por la invitación. Sí, yo soy de Costa Rica, mi nombre es Mario Iglesias y estoy casado con Alba Paola Gómez. Ella es de Guatemala y tengo 2 pequeños hijos, Mario Junior y Tiago Emanuel, de 7 y 5 años. Vaya, ¿qué se llaman? Mario y Tiago Junior. Mario y Tiago. O sea que tienes un junior como tú, ¿no? Sí, Mario Junior y Tiago Emanuel. ¿Ellos nacieron aquí en España? Mario nació en Costa Rica y Tiago nació en Toledo. En Toledo. Sí, es toledano. Toledo. ¿Y vosotros? Y bueno, sí, actualmente estamos sirviendo al Señor en el norte de España, aquí en País Vasco, en una zona que se llama Uribe Costa. Uribe Costa, ¿cerca de dónde queda? Uribe Costa está a unos 15 minutos más o menos de Bilbao, está en la zona de Vizcaya. Uh-huh. Y está en la comarca que se llama Uribe, y esta pequeña zona le llaman Uribe Costa porque obviamente está pegada a toda la costa aquí de Vizcaya. Entiendo. Muy bien, yo creo que ya pues nuestros oyentes se hacen un perfil de quién eres, qué hace, dónde estás. Ahora muy bien, lo que yo quiero preguntarte es, bueno, antes de ir a avanzar en el tema, ¿es el primer sitio que estáis en España sirviendo o habéis estado antes en otros lugares? Sí, bueno, junto con mi esposa servimos por más de 10 años en un ministerio que se llama Evangelismo Explosivo en el área de Centroamérica. Estuvimos como directores, ella en la área de niños y yo en la parte juvenil. Y servimos allí, estudiamos juntos también en el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala. Uh-huh. Y hace 6 años servimos al Señor aquí en España. Hemos estado en el área de Toledo, también estuvimos 2 años en el sur, ahí por un pueblecito que se llama Villanueva del Arzobispo. Me suena. Y ahora estamos aquí en País Vasco. Muy bien. Pues así que ya vais conociendo un poquito el carácter español, ¿no? Y la cultura española. Sí, bueno, ha sido parte del reto aprender y adaptarse, pero por lo menos en mi caso y en el de mi esposa estamos encantados con la cultura española y nos sentimos a gusto y bendecidos de estar por aquí. Sí, porque ahí... ¿Hola? Sí. ¿Hola? Perdón, ya. Digo que quizá hay la percepción de que como hablamos el mismo idioma en Latinoamérica como aquí en España, no hay nada que aprender, ¿no? Somos bastante parecidos, pero me imagino que habéis encontrado muchas diferencias culturales, aparte de que habláramos el mismo idioma y la diferencia de acentos. ¿Qué es lo que más os impactó, ¿no? De los españoles o de la cultura española? Sí, bueno, lo que dice es cierto, hablamos el mismo idioma, nos entendemos, pero hemos tenido muchas anécdotas con respecto al castellano y el español latino, porque hay muchas diferencias también allí en el tema del idioma. Por ejemplo, ahora estoy afuera con los amigos de aquí que tenemos en la cuadrilla, que son de aquí de País Vasco, y me dicen, ¿quieres tomar algo? Y les dije, no, ahorita aquí es ya, me la trajeron, y para mí era una ahorita de después. Así que ya empezando por ahí tienes que aprender estos detalles. Y bueno, a nivel cultural sí hay diferencias. Yo creo que no hay una cultura buena o mala, simplemente diferente, ¿no? Y yo que he vivido en Guatemala y soy de Costa Rica, puedo comparar estas dos culturas y
y hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, alguna diferencia notable es en lo directo que son los españoles, ¿no? A nosotros a veces nos incomoda que sean tan directos con nosotros, y tú no logras ser tan directo como a veces los españoles tienen esa perspectiva, ¿no? Directo me refiero a, te preguntan algo como ahora, mira las vueltas que estoy dando, seguramente tú hubieras contestado más fácil que yo. Sí, ya se me había olvidado que te había preguntado. No, no es broma. Eso. Oye, una preguntita. Pues claro, una cosa es alguien, por ejemplo, algún joven que nos esté escuchando a alguna iglesia, dice, bueno, yo es que tengo llamado misionero, a mí me gustaría ir a otro país, ¿no?, a predicar el evangelio, pero ¿cómo encaja que tanto tú como tu esposa sintierais el llamado para España? ¿Cómo surge ese llamado misionero en tu familia? Sí, en lo personal, desde el año 99, cuando conocí al Señor, cuando vine a Cristo y empecé a dar mis primeros pasos en la vida cristiana, siempre sentí inquietud por las misiones. Y bueno, nací espiritualmente en una iglesia bastante misionera, entonces nos exponíamos constantemente a predicaciones sobre las misiones, testimonios de misioneros, y en ese proceso, en esos primeros meses, el Señor, creo yo, fue llamando mi corazón hacia las misiones, y después empezó una inquietud por España. Empecé a orar mucho por España, me empecé a informar, y bueno, mis líderes de aquella época empezaron a guiarme, a decirme, bueno, puede ser que el Señor te esté llamando. Y de hecho, desde el 2001 yo le decía a mis amigos, yo iré a España como misionero, yo quiero ir a España como misionero. Y estaba eso allí, y bueno, gracias a Dios tuve una buena guía, me empecé a preparar, empecé a servir al Señor en este ministerio que mencioné anteriormente. De hecho, uno de los directores del ministerio me becó para poder estudiar en un seminario y prepararme teológicamente. Y en ese camino de la preparación teológica conocí a Paola, que también nació en una familia cristiana y una iglesia misionera, y ella también tenía el deseo de servir. Ella decía, donde Dios quiera, y yo le dije, bueno, a mí me gustaría España. Entonces, bueno, en ese proceso Dios empezó a confirmar los pasos, empezó a conectarnos con gente que nos aconsejó, nos guió, y hicimos un viaje exploratorio. Y en ese viaje exploratorio conocimos gran parte de la parte de Valle de los Pedroches en Córdoba, donde hay muchos pueblos sin testimonio. Y bueno, ahí surgió en ella esa confirmación de venir a servir a España. Y juntos, en oración, decidimos y creíamos que Dios nos estaba inquietando y llamando a poder servir al Señor. Así que creo que siguiendo ese proceso, primero en la iglesia local, te guíen y te confirmen en ese llamado, luego una preparación teológica y bíblica formal, y en ese proceso también servir al Señor en nuestros países para tomar experiencia, para prepararnos también en la vida real del ministerio. Y creo que bajo ese proceso, que fueron casi 17 años en mi caso, el Señor confirmó ese llamado, y aquí estamos, ya 6 años aquí en España. Así que si hay algún joven que está inquieto, o adulto, o matrimonio que está inquieto en las misiones, yo el consejo que doy es siempre ir a su pastor, y que ellos puedan guiarte en ese proceso para formar parte de algún proyecto misionero. Uh-huh. ¿Qué dice tu familia cuando les comunicas a tu familia fuera de tu esposa, me refiero, tu madre, tus hermanos, no sé, cuando les dices, me voy a España? Bueno, más respondería en el lado de mi esposa, porque en mi caso mi padre había fallecido, y bueno, mi madre, como yo tenía ya 5 años de haber estado en Guatemala, ella estaba acostumbrado, ¿no?, de que Mario siempre de aquí para allá. Nunca está en casa. Mario nunca está en casa. Aparte, tuve un ministerio muy itinerante, viajando por Centroamérica, México. Entonces, bueno, estaban bastante acostumbrados, y bueno, se alegraron, obviamente. Mi hermano, que es pastor, me apoyó todos esos primeros años de ministerio, respaldando. Y luego, en el caso de mi mujer, mi suegro, que es pastor misionero,
también lo tomaron muy bien, muy contentos de que su hija ahora diera ese paso de servir al Señor. Así que en ambos casos ha habido ese apoyo en la familia y eso es importante también. Uh-huh. Y en tu experiencia, bueno, en vuestra experiencia de contactar con las personas, los vecinos, que habéis estado por el sur y ahora estáis por el norte, ¿dónde notáis que la gente es más receptiva? Buena pregunta. Es difícil de tal vez de decirlo así, porque la verdad que, bueno, estuvimos en el centro también, en Madrid, y la gente más reacia o más difícil de profundizar en las relaciones, notamos que fue en Madrid. Aunque hay que decir que también estábamos inexpertos en cómo hacerlo. Después en el sur, ya con esa experiencia, notamos también que el carácter de la gente de Andalucía es la gente muy amable, muy maja, pero después nos dimos cuenta que no se profundizaba tanto en esa relación. Uh-huh. Y ahora que venimos aquí por el norte, bueno, Dios nos ha permitido formar parte de una cuadrilla y vemos que, bueno, teníamos miedo por lo que decían, sobre todo en el sur, de a qué vais ahí al País Vasco, ¿no? Ya sabes un poco lo que existe, ¿no? A nivel entre los del sur y los del norte y todo este tema también político, hay ciertas ¿Qué nos vas a contar? falsedades, ¿no? Y bueno, me imagino que lo vivís ahí con Cataluña, ¿no? Por el tema de la independencia, pero realmente nos hemos encontrado aquí en País Vasco una receptividad muy, muy buena y sobre todo no son muchos, pero se profundiza más en las relaciones. Y cuando ganas su confianza, creo que tienes amigos y gente con la que realmente, si quiere estar contigo, está contigo porque quiere, no porque quiera fingir o de forma así, sin profundizar, ¿no? Interesada quizá, ¿no? Sí, y realmente, bueno, a nosotros decían muchas cosas del carácter vasco y realmente nos hemos sorprendido de lo buenas personas que son, los amables, siempre hemos encontrado ayuda en ellos y con el tema de inmigrantes, bueno, aquí los andaluces son inmigrantes, ¿no? Imagínate yo. Pero bueno, sí, en cada lugar tiene lo suyo, en cada lugar encontramos gente muy especial, pero creo que a nivel, aquí en País Vasco, tal vez es más difícil adentrarse, pero cuando lo logras y ganas su confianza, creo que tienes unas relaciones profundas. Y eso realmente lo valoramos mucho. Interesante. ¿Habéis tenido que romper algún esquema, bueno, más que un esquema, algún prejuicio que teníais antes de venir a España por la imagen, ¿no?, que quizá teníais de los españoles, de la cultura española? ¿Hay algo con lo que os hayáis encontrado que hayáis dicho, bueno, pues sí, es verdad, esto era así o peor? ¿O hay cosas que decir, no tienen nada que ver con lo que nos habían contado? De las dos cosas. Creo que encontramos cosas que tal vez, como esto, ¿no?, que nos decían que el español es demasiado directo desde nuestra perspectiva, ¿no?, desde nuestra forma de ser latina. El español es bastante, si te tiene que decir las cosas, te las dice de frente y sin problema, que eso es algo bueno. En lo personal creo que prefiero eso a que me estén dando vueltas y no me digan la verdad. Pero dentro de esa cultura tímida que tiene el latino, en su mayoría, habemos de todo, ¿no? Pero en términos generales, eso al principio te cohíbe un poco, ¿no? Eso. Y lo otro que tal vez, no malo, pero también diferente, es el tema de cómo te tratan, digamos, en los restaurantes o en ciertos lugares, que no es malo, porque a mí no me gusta hablar mal de las culturas, pero hay una diferencia de trato, ¿no? Aquí a veces tú sientes que te tiran, que yo creo que no es malo, pero te sorprende, ¿no?, que te tiran en el vaso. Es muy normal, yo me acostumbré, ¿no? Pero los primeros días, de hecho, cuando viene gente a visitarme, me dice, ¿pero por qué me tiran el plato? ¿Por qué me tiran esto? Bueno, es parte de ese trato hacia el cliente, ¿no?, que yo creo que en América Latina se maneja diferente, no mal ni bueno, sí, simplemente diferente, ¿no?, porque hay diferencias, pero en términos generales creo que a mí me ha sorprendido porque hay muchas falsedades, ¿no?, sobre todo, no falsedades, sino diferentes expectativas que te dice la gente, que hay en España esto, que en España lo otro, pero realmente nos hemos encontrado con cosas más positivas que negativas.
aunque bueno, no es que haya cosas negativas, sino diferentes, ¿no? Creo que cada cultura tiene su riqueza y hay que aprender a valorarlo. Yo creo que ese es un problema que a veces tenemos los misioneros, que queremos que todo sea igual a como nuestro país. Y no, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos, valorar y amar la cultura española, porque si decimos que amamos los españoles y queremos alcanzarlos, tenemos que amar su cultura y todo lo que hacen y acostumbrarnos y cambiar nosotros, no intentar cambiar la cultura, porque eso sería un error. Bueno, una anécdota es el tema de la cerveza, ¿no? Como sabes, en América Latina los creyentes está muy el tema ¿no? Que es pecado beber cerveza y te vas a ir al infierno. Y claro, vienes aquí y pastores españoles ofreciéndome cerveza. Eso, bueno, al principio era un choque, ¿no? Porque vienes de toda una cultura que te dice la cerveza es pecado, la cerveza es pecado. Y te das cuenta que la Biblia no habla de que la cerveza es pecado, habla de embriagarse, ¿no? Y que esto de la cerveza en Europa es cultural. De hecho, la primera vez que me llevó un pastor misionero aquí en Andalucía, me llevaron a un bar y decía bar, ¿no? Y en el concepto latino, bar es un lugar malo donde van los borrachos. Para emborracharse, ¿no? Eso. Yo, ¿qué me llevas a un bar, hermano? ¿Cómo se te ocurre? Y claro, ves a niños, ves a las familias, a un concepto distinto, ¿no? Y esas sorpresas te llevas, ¿no? De culturales que tienes que aprender a adaptarte. Claro. Entonces, dentro de todo este periplo que ¿tenéis algún proyecto en mente o en marcha? Sí, bueno, Dios nos está permitiendo trabajar en esta zona que mencioné anteriormente, se llama Uribe Costa. Son 7 pueblos, en total los 7 pueblos son 38,000 habitantes más o menos, y que sepamos no hay iglesia evangélica local en esta zona, y estamos trabajando en la plantación de una iglesia en esta zona. Y estamos queriendo forzarnos de trabajar con obreros locales y alcanzar gente de aquí vasca, ¿no? Y de hecho mi esposa está aprendiendo el euskera, que es un idioma muy difícil, pero que estamos aprendiendo también a valorar, ¿no? Porque aquí en País Vasco, si algo valoran es el idioma y la comida, importante. Uh-huh. y bueno, queremos hacer ese esfuerzo de conectar con la gente de aquí, porque, bueno, sabes, estamos cerca de una gran ciudad como Bilbao y hay bastantes latinos, y a veces sucede que cuando un latino huele que anda un misionero o un pastor por ahí, quieren venir y congregarse con ese pastor o misionero, y podemos engañarnos y pensar que estamos plantando una iglesia, pero realmente estamos captando gente que ya es creyente. Y bueno, hemos encontrado latinos que han venido al Señor y lo que hemos hecho es ponerles en una iglesia cercanas aquí que son latinas. Y nosotros mantener ese esfuerzo sin hacer acepción a personas, obviamente, pero de intentar alcanzar a los vascos y soñamos con que alguien local pueda llevar esa iglesia y ojalá fuera Euskaldune, ¿no? Para alcanzar a otros aquí en su propio idioma. Uh-huh. Es muy difícil, pero bueno, estamos confiando en que es un proyecto de Dios y Dios irá haciendo las cosas. Bueno, en cierto modo, aunque no lleguéis a aprender el euskera, es una forma de acercamiento, una forma de que la gente vea que respetáis la cultura. Sí. Bueno, de hecho, eso nos ha tenido buenas conversaciones con gente de aquí y la pregunta es ¿por qué queréis aprender este idioma tan difícil? Ni nosotros lo entendemos todavía. y valoran ese esfuerzo y eso cambia, digamos, yo he ido cambiando, vamos, es guasen, entonces cuando estoy con los niños, guasen, cuando pasa alguien, egunón o opa o esquericasco y cuando estás en el súper y cuando termina la compra así es carricasco y esas cosas la verdad que parecen simplezas, pero estás valorando su cultura. Y lo otro que dije, que parece broma, pero también el tema de la comida aquí, de hecho, con la gente que hemos ido conociendo, siempre tiene que haber comida y hay buena comida. Y ellos valoran que tú valores, que les halagues uh-huh. también su comida. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que puedes ir ganando su confianza y nosotros también que conozcan la vida de un cristiano, que no somos ni bichos raros, ni tontos, y que derribar todo ese concepto también que se tiene del cristianismo, lamentablemente,
que aquí en el País Vasco se nota mucho ese rechazo hacia lo religioso, hacia la estructura eclesial, por el pasado y por lo que se ha vivido, pero se sorprenden, ¿no? Cuando decimos que somos cristianos y nos ven que somos normales. Yo creo que eso también genera inquietud de querer saber un poco más del Evangelio. Uh-huh. Interesante. También te quería preguntar acerca, claro, estáis hablando del trabajo misionero que hacéis, las personas que no conocen bien el cristianismo y la necesidad que hay de hacerles llegar las buenas noticias, las buenas nuevas. Pero ¿cómo se percibe la relación con otros cristianos? Es más, aún diría más, ¿cómo es la relación con otros misioneros? No ahí, en España en general. ¿Cómo lo habéis encontrado? Bueno, hay de todo, ¿no? Lamentablemente, yo creo que la Iglesia tiene que seguir esforzándose en buscar esa unidad. Hemos encontrado situaciones, no voy a decir sitios por aquello, no, porque son más, pero en uno de los sitios donde hemos estado, estuvimos en un pueblo donde habían 2 iglesias y era una división de la otra, ¿verdad? Y eso en el pueblo se conoce y claro, sales a predicar del amor del Señor, pero resulta que eran 2 familias, no resolvieron sus problemas y decidieron dividirse. Entonces, bueno, eso no se percibe bien. Al final, claro, somos tan poquitos y nos ponemos a pelear, es difícil. Pero por otro lado hemos encontrado iglesias también, como en Villanueva, que una iglesia con un testimonio muy bueno por años, una iglesia centenaria, una iglesia que se respetaba, que se valoraba dentro de su comunidad, y unas cosas que siempre recordaban de la iglesia es el amor que tenían hacia otros y entre ellos. Entonces encuentras de todo, ¿no? Como en todo lado. En mi país, acá nada se divide en iglesias, como somos más, se nota menos los problemas. Y entre misioneros, bueno, lamentablemente también de todo, unos que se llevan muy bien y siempre algunos que el tema de la envidia y otras cosas que surgen, ¿no? Pero en términos general yo creo que no es más cómo nos ven a los evangélicos, sino cómo ven el cristianismo en general, ¿no? Uh-huh. Y creo, bueno, aquí ahora donde estamos actualmente, notamos que la historia que ha habido aquí con respecto a el catolicismo sobre todo, cuesta entender para ellos ser parte de una comunidad cristiana porque no lo quieren. Entonces, bueno, tienes que trabajar en ello, entonces tienes que esforzarte en que entre los tuyos hay amor verdadero y mostrar ese amor entre nosotros y hacia afuera, ¿no? Buscar la forma de ver que somos diferentes realmente, ¿no? Y posicionar la iglesia en temas sociales. El otro día un de la cuadrilla me decía, ¿sabes? Si la iglesia católica pusiera una cancha de baloncesto o hiciera algo distinto, yo me lo pensaría para ir un día. Pero todo el tiempo con la misma estructura y bueno, y otros comentarios que no vamos a decir por aquí que piensan, tendrán su razón de decirlo o no, pero es interesante que decían, si ellos mismos ven que si la iglesia cambiara su mentalidad de encerrarnos en un templo y salir hacia afuera y que nos vean, creo que eso es, que los evangélicos también debemos de pensarlo, porque hoy con la pandemia lo vemos, ¿no? Cuántos pastores están frustrados porque les han cerrado el templo, y yo más bien veo esto una oportunidad para salir del templo y llevar la iglesia a las calles. Pero bueno, eso es un criterio personal. Algunos que nos escuchan seguro no lo compartirán, pero yo creo que es hora de que la iglesia esté en la calle, no en el templo, ¿no? Exactamente. Bueno, de ahí viene el nombre. Sí. Sí. Y ya para ir terminando, o no, tómate el tiempo que quieras. Claro, tu trabajo misionero trata, entre otras muchas cosas, extender el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, me gustaría que, en base a tu experiencia, si para nuestros radio oyentes, ya sean cristianos o no, eso es lo de menos, si podrías decir algunas palabras de aliento, algo que deposite alguna esperanza para aquellos que nos estén escuchando y estén no perdidos, pero sí distraídos, buscando un norte espiritual, que tengan alguna inquietud, que estén pasando por un momento difícil y que no encuentran esa estrella polar, no por decirlo de alguna manera, hacia dónde ir, ¿no? Esa brújula. Sí, bueno, estamos en tiempos donde nos hemos enfrentado a realidades como la muerte, ¿no? Que
cuando todo está bien, pareciera que la muerte no llegará nunca, ¿no? Y cuando hay abundancia y cuando, sobre todo un continente como el europeo, que en comparación con en América Latina, sobre todo la pobreza y lo que se sufre, aunque aquí también hay situaciones de pobreza, pero me explico, ¿no? Que la realidad es en este tema, a veces cuando se está bien, se piensa que somos invencibles. Y mira cómo una pandemia vino a cerrar Europa, a cerrar el mundo y a enfrentarnos ante la muerte. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para pensar en qué pasará conmigo si me toca enfermarme y fallecer, ¿no? O cómo enfrentar esas situaciones. Yo creo que el Señor en su palabra nos ofrece la vida eterna, pero la vida eterna a veces la vemos como lejana. Y yo creo que la promesa de que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia empieza aquí. Y no una abundancia como algunos quieren vendernos, vendiendo una falsa abundancia. Yo creo que esto que el Señor nos viene a ofrecer es abundancia de paz, abundancia de gozo, que a pesar de las situaciones tengamos la confianza de que Él está en control y que si estamos en Él y si confiamos en Él, sea vivamos, como lo dijo Pablo, o sea que muramos, con Él estamos, ¿no? Y si Él quiere que vivamos, viviremos para Él. Y si quiere que muramos, pues estaremos con Él en la eternidad. Por eso yo animo a los que nos escuchan a pensar en dar ese paso, si no lo has dado, de confiar en Cristo como tu único Señor y Salvador. Y si por otro lado son creyentes que ya han dado este paso de fe, de creer, de buscarle en su palabra, de confiar en esa esperanza, en aferrarnos a esa esperanza que tiene el Señor, que nos prometió, que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo creo que nosotros los cristianos, cuando hablamos de esperanza, no es obviar que tendremos aflicción. Yo creo que la aflicción, el mismo Jesús nos advirtió, va a estar allí. Pero confiar, y eso es la clave, ¿no? Confiar, depositar, y esa confianza de depositar toda nuestra vida en Jesús y confiar porque Él ha vencido. Y esa es la clave, ¿no? Hay aflicción, la hay ahora con la pandemia, la hay con la crisis económica o la hay con lo que haya, habrá aflicción. Y yo creo que no podemos obviar eso. Pero la buena noticia, por eso es que es el Evangelio, ¿no? Las buenas noticias es que Él ha vencido y que Él nos ha dado vida, y vida abundante y vida eterna. Y nosotros lo que tenemos que hacer es creer en fe. De hecho, el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así que lo que tenemos que hacer es pensar en esta decisión que tenemos que tomar y no arriesgarnos, sino decir, vale, si no has decidido, voy a dar ese paso, voy a conocerle a través de la palabra o acercarme a alguien que conozca, que me pueda ayudar, o llamarnos aquí mismo a la radio para que te ayuden a cómo crecer en la palabra de Dios y cómo descubrir estas verdades de esperanza y de fe en Él. Así que yo creo que no podemos como creyentes decir que, bueno, venga Cristo, que todo se acabará, que como magia, ¿no? No, seguirán habiendo situaciones en nuestra vida, seguiremos luchando en la vida con las pruebas, pero el Señor nos ofrece esa abundancia en ese caminar de la vida, que Él ha dicho que en esta vida habrá aflicción. Así que la diferencia es tener esa confianza plena de que Jesús, y en Jesús puedo tener paz, pase lo que pase, ¿no? Y que sea que vivamos o muramos, con Él estamos. Así que animar a aquellos, ¿no? Que a entregar esas cargas y situaciones al Señor y a confiar en que, bueno, sea aquí o sea en el cielo, tendremos un mejor mañana. Muy bien. Pues que así sea, hasta que todos oigan, nunca mejor dicho. Así es. Y nada, pues hasta aquí el tiempo nos ha llegado al final. Y nada, agradecerte tu trabajo, agradecerte que hayas venido a España, que nos hayas escogido entre tantos países para venir a servir a los españoles, sirviendo a Dios. Así que muchas gracias, Mario, gracias también a tu esposa Paola y a los niños.
y esperamos que podamos tener noticias muy positivas pronto de personas que se inquietan y que expresan un interés por el Evangelio. Así que hasta pronto y muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti, Juan Diego, y saludos a todos. De tu parte. Son las 10 de la mañana y no hay un alma en la ciudad. No hay jolgorio junto al río, nadie quiere despertar. En el Cairo prenden velas intentando iluminar, pero el fuego no consigue penetrar la oscuridad. Y el temor se hace persona porque no hay explicación. Será cosa de los dioses, será alguna maldición. Y de pronto una noticia se convierte en un clamor, desde la última pirámide hasta el trono de Faraón. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Y tropiezan como ebrios y no pueden caminar, y maldicen con sus bocas y no logran avanzar. Y no es fácil humillarse ante el único creador y tragarte la arrogancia y admitir tu propio error. Y prefieren ir a ciegas como el Nilo en su caudal, como zombies en la noche, como espíritus del mal. No pueden descifrar el clamor que les rodea y que no deja de vibrar. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. No se acaba, no hay hechizo, no hay vudú, no hay poción ni brujería, no hay filósofo gurú que te cure la ceguera, que te ayude a renacer, que te alivie la tontera, que haga el sol amanecer. La verdad que te libera y recupera tu salud, te la ofrece el Nazareno que murió por ti en la cruz. Y una cosa es estar ver la luz, las tinieblas se disipan en el nombre de Jesús. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Hay luz, ese es el título de la canción, ¿ha quedado claro? Creo que lo ha repetido bastantes veces. Hay luz, muy bonita, de Marcos Vidal. Muy bien. Mantén la calma y escucha la voz de Dios. Eso es lo que pone en este Evangelio de San Juan que tengo delante y que queremos regalaros. Si nunca has leído la Biblia o no tienes a tu disposición ninguna porción de las Escrituras, te regalamos, desde Radio Bonanova te regalamos un Evangelio de San Juan moderno, a todo color, y solo tienes que escribirnos un WhatsApp al 638-908-650. Hay para todos, o sea que si es la primera vez que nos escuchas o nos has escuchado más veces, pero tienes interés en conocer acerca de estas buenas nuevas de las que nos hablaba Mario, pues esta es la oportunidad. Te regalamos un Evangelio de San Juan de la revisión Reina Valera del 60. Escríbenos al WhatsApp 638-908-650.
Si te cuesta te cuesta escribir en el WhatsApp o no tienes WhatsApp, puedes llamarnos a ese mismo teléfono, el 638-908-650, que también te atenderemos con mucho gusto. Así que bueno, hemos escuchado las experiencias de un misionero en España, ¿no? Y habíamos comenzado hablando de la libertad de expresión y la necesidad que tenemos de poder expresar también nuestras creencias con la misma libertad que la expresa cualquier otra persona, expresa cualquier tipo de ideología o de creencia. Todos tenemos esa libertad según estos estatutos de la libertad de expresión de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Pero es que hay más. Hay el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos dice lo siguiente, muy interesante, que se nos olvida, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. ¿Quién diría que no somos? Yo soy libre de pensar lo que quiera. Lo malo es cuando lo expresas. Pues yo pienso lo que quiero, pero cuando lo expreso me puede caer la Inquisición actual, que es, no te queman como antiguamente la Inquisición, la Santa Inquisición, pero te pueden mandar al ostracismo social, ¿no? Hay gente que ha perdido trabajo, y estamos hablando de España, podemos dar datos. Gente que ha perdido trabajo, gente que ha tenido problemas con la familia, gente que ha tenido problemas con los amigos simplemente por expresar que procesa la fe cristiana. Y sigue diciendo el artículo 18, sigue diciendo así: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Parecía una obviedad, pero tampoco es así, ahora lo vamos a ver. Este derecho incluye, dice el artículo, la libertad de cambiar de religión o de creencia. Otra obviedad, yo puedo cambiar de religión si quiero, pero es un derecho que no se les permite a mucha gente en este planeta, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia. Continúa diciendo el artículo, individual y colectivamente. Ya hay países y hay ciudades en España que está empezando a estar prohibido expresar nuestra creencia de manera individual y colectiva. De puertas adentro, es lo que nos dicen. Tanto en público como en privado, dice el artículo. Por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Pues muy bien, algo que parecía tan obvio está empezando a desaparecer, a estar perseguido por la ley o por la opinión pública, que la opinión pública, como todos sabemos, es el mayor inquisidor que tenemos en este país y en esta sociedad posmoderna y de la posverdad. Y la cuestión es que hay otros datos, ¿no?, que dice que 1 de cada 6 cristianos en África son perseguidos por ser cristianos. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina. En América Latina, que uno diría, bueno, pues si la mayoría son católicos o evangélicos, pues 1 de cada 12 son perseguidos. Y hay más cifras. No vamos a estar el rato que nos queda diciendo cifras, pero sí que quiero decir estas 3 últimas. En el 2020, 4.761 cristianos fueron asesinados en este planeta Tierra. 4.488 iglesias cristianas fueron atacadas de cualquier orientación, sea católica, protestante, ortodoxa, 4.488. Y 4.277 cristianos fueron detenidos. Y sí, eso en la mayoría de los países asiáticos o africanos o por Arabia, Irán, Irak, etcétera. Pero es que en Europa, estamos hablando de Europa, nos encontramos que en el año 2020 hubieron 96 casos en España registrados, según el Observatorio de la Libertad Religiosa, 96 casos de atentados contra el cristianismo en España, ya sea quemar algo frente a la puerta de una iglesia, pintadas, insultos, perder el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Estamos en España? ¿Estamos en el siglo XXI? ¿Estamos en la era de la tolerancia? Pues parece ser que no. Afortunadamente no estamos tan mal como otros países. En el mismo 2020, en Francia, 153 casos. Y son casos que voy a poner como ejemplo. Por ejemplo, una mujer de 22 años fue golpeada, en el metro por leer la Biblia en voz alta. Eso pasó en uno de los países a los que les tenemos envidia, Austria. Oh, tan educados como son, ¿verdad? 32 muertos en un ataque terrorista islámico en el aeropuerto de Bruselas. Todos los conocéis esa noticia.
el asesinato de un cura, el padre Jacques Hamel, por 2 islamistas. Un sacerdote fue golpeado, maniatado y asaltado en una parroquia en Francia. Se aprobó, también en Francia, una ley que prohíbe las webs con contenido pro vida. Caramba, parece ser que no está tan extendida la libertad de expresión. Todo depende de qué es lo que expreses. Fue asesinada una chica por su compañera de piso en Alemania por ser cristiana. Una mujer cristiana que se convirtió al Islam fue asesinada delante de sus hijos en Alemania. Obviamente eso vulnera los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales, en este caso el artículo 18, donde dice que uno es libre de cambiar de religión. Eso no pasa según con qué religiones. Arrojaron 4 cócteles Molotov a una iglesia en Grecia. El gobierno anuncia la imposición de la educación sexual en el Reino Unido. Y así es una lista larguísima. Mira, la última es los empresarios podrán, ¿dónde esto? En Reino Unido. Los empresarios podrán prohibir a los empleados llevar símbolos religiosos. Bueno, pues parece ser que la libertad se ha perdido. Ya lo decía George Owen en su libro 1984, que se adelantó por muchas décadas, que íbamos a estar en una nueva Inquisición donde se controlaba el pensamiento, se controlaba la expresión, el modo de vida, y era un intento de alinear a todo el mundo. Parece una barbaridad. Parece que esté clamando, siendo un poco apocalíptico, un poco Pedro Piqueras. Pero es que hay unos datos que no se dicen en los medios de comunicación. Y pues como hemos empezado con los derechos fundamentales de la Unión Europea, donde dice que los medios de comunicación tienen que ser plurales y tener libertad para decirlo, quiero aprovechar el programa de hoy que se llama Misioneros por España, de la necesidad que tenemos de volver, de alguna manera, quitando las cosas que hemos hecho mal, a compartir el mensaje de las buenas nuevas, a traer un mensaje de paz, unos valores cristianos, que al fin y al cabo la cultura europea está fundamentada en estos valores judeocristianos que tanto repudiamos hoy en día. Pero son necesarios para la convivencia y para muchas más cosas. Por lo tanto, pues ahí queda dicho. Y quiero terminar recordando, ¿no?, que por encima de todo esto hemos de aprender a respetar al que opina diferente. Estamos en la época de la tolerancia y es cuando más intolerancia hay al que piensa diferente. Hemos vuelto a los tiempos de la guerra civil o de la posguerra, hemos vuelto a los tiempos de la Inquisición, tanto que hemos criticado eso, y tantísimas cosas que pasaron en esas épocas. Estamos corriendo el riesgo de volver a hacerlas. Así que depende de cada uno de nosotros que aportemos ese granito de arena para que podamos gozar de una verdadera tolerancia, de respetar al vecino a pesar de sus creencias y a pesar de sus ideologías, pero también exigir, ¿no?, y reclamar que nosotros tenemos esos mismos derechos. Y hay una frase de Fernando Arrabal que decía: los fanatismos que más debemos temer son aquellos que pueden confundirse con la tolerancia. Cuánta razón tenía, ¿no? Y para finalizar, me quiero despedir con una frase magistral de Federico Mayor Zaragoza, que dice: salgamos de esta dudosa tolerancia que nos hace tolerar lo intolerable. Por ejemplo, la cantidad de muertes por profesar una religión. Eso es intolerable. Así que salgamos de esta dudosa tolerancia. La miseria, el hambre, el sufrimiento de millones de seres, que de eso no se hace eco la prensa, ni las comunicaciones, ni las conversaciones de bar. Y sigue diciendo: fuera de esta caverna encontraremos el brillo del sol, el de la compasión y el de la fraternidad. Así que, queridos radioyentes, nos despedimos por hoy recordando que podéis volver a escuchar este programa buscando en vuestro navegador Hasta que todos oigan, o bien buscando en el Facebook de Radio Bonanova, que vais a encontrar todas las grabaciones de los programas que hacemos en directo. Recuerda que nos puedes volver a escuchar también cualquier programa en cualquier hora del día, puesto que retransmitimos 24 horas al día en el 107.1 de Radio Bonanova de la FM y también en radiobonanova.com a través del streaming. Yo creo que si no nos escuchas es porque no quieres. Ahí quedan dichos todos los medios por los que nos puedes escuchar. Y te recordamos el WhatsApp, que es el 638-908-650,
donde puedes solicitarnos este Evangelio de San Juan que estamos hoy entregando gratuitamente. El Señor os bendiga y hasta el próximo programa.